Buen día, el Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí este día miércoles para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Ageo, el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, así que lo vamos a encontrar fácil. Si bien es cortito, es un libro muy lindo, muy ameno para leer, y nos relata la historia de un profeta que le habla al gobernador de la tierra, que era Zorobabel, y al sumo sacerdote, que era Josué, para animarlos a reconstruir el templo. Ellos habían empezado a hacerlo años atrás, pero una decisión política los había detenido y todavía no había llegado ninguna nota a favor de reconstruir el templo, pero el Señor le da una palabra al profeta y le dice: hay que reconstruirlo, hay que hacerlo por la fe, hay que avanzar, hay que ir para adelante. Y ellos oyeron y comenzaron. Bueno, tuvieron inconvenientes, lo quisieron detener, pero inmediatamente ellos enviaron una carta diciendo que debían buscar el decreto de Ciro, donde a ellos se les permitía reconstruir el templo, y cuando lo encontraron, realmente se dieron cuenta que tenían razón y les permitieron terminar de construirlo, pero ellos ya estaban a full, ¿no? Porque habían obedecido la palabra del Señor. Ahora, dice el versículo 2 del capítulo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La palabra del Señor le está hablando un poquitito al corazón de ellos, ¿no? Diciéndole: ¿quién ha quedado de ustedes? ¿Hay algún viejito que haya visto aquel templo, el templo de Salomón, que era tan lindo, tan lleno de oro, de bronce, con las puertas de cedro, con tantos arreglos lujosos? Y este templo, ¿no?, que están construyendo, humilde, de piedra, así bien barato, bien económico, porque era lo que tenían. ¿Quién ha quedado de aquel? ¿Sí? Y ustedes están viendo ahora este templo, ¿no? Y es como que de alguna manera el Señor les muestra lo que ellos pensaban en su corazón, que ellos estaban haciendo algo pequeño, que estaban haciendo algo sencillo, algo casi sin valor, sin importancia, comparado con el otro, ¿no? Porque ellos tenían en su retina, algunos, los que quedaban de aquel tiempo, la mirada de aquel templo hermoso que había construido Salomón. Esto que estaban haciendo era nada, era una casilla de madera comparado con aquel templo que había construido el rey Salomón. Pero el Señor le dice que no, que realmente ellos tenían que hacerlo porque había propósito, porque Dios quería que lo reconstruyeran, porque Él estaba con el pueblo, Él estaba en medio del pueblo y estaba en medio de esta gente que estaba trabajando y que estaba haciendo las cosas quizás con humildad, pero la gloria de Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba allí. Mi hermano, y esto nos hace pensar un poquitito lo que quizás algunos de nosotros estuvimos viendo y estuvimos analizando, que este tiempo en la cuarentena es un tiempo medio perdido, es un tiempo que no se compara con los momentos donde uno está activo, está haciendo tantas cosas, quizás hasta extrañaba: bueno, pero yo estaba haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, y ahora estoy metido en mi casa, lo único que puedo hacer es orar, ¿no? Mi hermano querido, la oración no es algo menor. La tarea de la oración no es algo menor. Y lo hemos dicho en más de una mañana, que quizás como no oramos todo lo que habíamos orado en su momento, no hicimos lo que teníamos que hacer en su momento, Dios permitió ahora que estemos aquí para interceder. Él necesita nuestras oraciones, necesita todos estos días de oración. Y si la cuarentena se extiende, es porque Dios necesita nuestro clamor y nuestra intercesión a favor de lo que va a suceder, a favor de lo que va a acontecer. Mi hermano querido, eso pequeño en las manos de Dios puede ser grande. Recuerde la ocasión cuando el Señor tenía una multitud enorme que lo había seguido y ya hacía 3 días que estaban allí y no tenían para comer.
Él tuvo compasión de la gente. Entonces buscó a ver qué había para comer y encontró unos pequeños panes y unos peces. Y Él los multiplicó y les dio de comer a toda la multitud. Y no lo hizo en una oportunidad, lo hizo en 2 oportunidades. El Señor toma lo pequeño nuestro, aquello que nosotros consideramos pequeño. Él toma aquello que nosotros por ahí, en comparación con otros tiempos, con otras cosas, nos parece que no tiene el mismo valor. Lo toma, lo multiplica y da de alimentar a multitudes. Mi hermano querido, Dios va a alimentar a multitudes de las oraciones de aquí, de los panes y los peces que nosotros tenemos, se van a multiplicar y van a dar de comer a tanta gente que hoy por ahí está mirando otra cosa, está preocupado de otra cosa, pero va a tener un encuentro con Jesús, va a tener un encuentro tremendo con Jesucristo, va a tener una experiencia maravillosa con el Señor, que va a cambiar su vida va a ser transformada. Vamos a ver otra vez, como años anteriores, gente tocada de una manera tremenda por el Señor, gente renovada, gente que del día de la noche a la mañana se va a transformar en un obrero, en un pastor, en un líder. Va a pasar como en los años 90. Nosotros, mi esposa y yo, somos testimonio de esas cosas. Nosotros nos convertimos en un tiempo donde la gente venía en masa a la iglesia a causa de las campañas de Anacondia. Si bien nosotros no nos convertimos en una campaña de él, pero sí en ese movimiento que había en la iglesia 2 años después de nuestra conversión. Ya estábamos de pastores acá en Morón. Y ya llevamos 30 y pico de años de estar pastoreando en este lugar. Así que en aquel tiempo, mi hermano, el Espíritu Santo tocaba a personas como nosotros. Los sacudía de tal manera, los ponía en el ministerio. Y 30 años después esa gente todavía está en el ministerio predicando la palabra del Señor. Así que mi hermano querido, esto poquito que nos parece a nosotros que estamos haciendo en la mano del Señor es algo verdaderamente grande. Es algo verdaderamente poderoso. No tenemos que desanimarnos, todo lo contrario. ¿Qué es lo que le dice el profeta? ¡Cobrad ánimo! ¡Cobrad ánimo! ¡Anímense! ¡Trabajen! ¡Esfuércense! ¡Hagan un poquito más! En aquel momento tenían que construir el templo. Tal vez tenían que ir a buscar la piedra un poquito más lejos. Tenían que cargar alguno que otro balde, alguna que otra cuchara más, 1 hora más de trabajo por día. Y nosotros, ¿cuál sería nuestro esforzarnos? Levantarnos un poquito más temprano, acostarnos un poquito antes para poder levantarnos más temprano, poner el despertador, ponernos a buscar la presencia del Señor. Qué lindo hoy a la mañana, 5:30 de la mañana, un silencio, ¿sí? Un silencio, no se escuchaba nada y podíamos orar allí. Yo estaba en mi casa y no escuchaba nada, un silencio, no había autos, no había bocina, no había nada. Y cuando ya promediaba las 7 de la mañana escuchaba las puertas que se abrían, los autos que se ponían en marcha, la gente que tenía que ir a trabajar. Pero ese tiempo anterior, qué tranquilidad, buscando la presencia del Señor, estando con el Señor allí, yo renovando mi vida, mi espíritu en la presencia de Dios. Mi hermano querido, yo creo que eso tiene un gran valor a los ojos del Señor. Y eso fue lo que de alguna manera le transmitió el profeta, tanto a Josué como a Zorobabel, porque en el mismo capítulo, versículo 9, le dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Allí por 1900 y algo, creo que era 1906, en una pequeña iglesia de California cayó el Espíritu Santo. La gente empezó a venir en cantidades, así que alquilaron lo que había sido una fábrica de zapatos que había quebrado, y entonces estaba el edificio vacío. Era tanta la bendición del Señor y tanta la gente que venía que no tuvieron casi ni tiempo de acondicionarla. Allí empezaron a hacer las reuniones en medio de las cajas de zapatos que quedaron de aquel tiempo, tal vez cajas donde guardaban los zapatos, cajas de madera, no tanto de cartón, estamos hablando en 1900. Pero la cosa que todavía no estaba arreglado como para un templo, sin embargo funcionaba full todo el día, había reuniones cada 2 o 3 horas, el pastor se la pasaba todo el día
allí en la iglesia, orando en la plataforma que habían hecho, y cada 2 horas, después de orar, tenía un culto y la gente entraba y salía, la gente entraba y salía. Ese lugar era un lugar verdaderamente humilde, pero estaba tan lleno de la presencia del Señor que la gente venía de todas partes del mundo, se enteraban y venían y eran tocados, iban 2 o 3 reuniones nada más, eran tocados por el Espíritu Santo, se volvían a sus países y el fuego continuaba allí. Allí pasó, por ejemplo, en Chile, que hubo un avivamiento enorme, en Italia, en los países escandinavos, Suecia, Noruega, hubo un renuevo tremendo del Espíritu Santo a causa de lo que pasó en ese templo humilde, sencillo, que no llegó a ser un templo porque no dejó de ser una fábrica casi nunca, no hubo tiempo. Era tanta la bendición de Dios y tanta gente que venía que no pudieron acondicionarlo acorde a un templo, a una iglesia, darle la comodidad que necesitaba. Y yo me pregunto, después de tanta oración que tengamos, ¿no sucederá algo como eso? ¿No sucederá que alquilemos salones y no nos lleguemos a reacondicionar porque la gente nos va a estar esperando en la puerta, hambrienta de esos panes y de esos peces que el Señor multiplicó mientras nosotros estamos en la cuarentena? Mi hermano, no pensemos que lo que estamos haciendo es poco. Creámosle al Señor, que lo poquito que nosotros tengamos en nuestras manos, en las manos de Él, se hace multitudes y sacia a multitudes. Oramos en esta mañana. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, Señor, de oración, de bendición. Señor, resistimos y rechazamos todo pensamiento, que todo aquello que estamos haciendo es menor, es pequeño, es insignificante. Señor, y toda esta oración la ponemos en tus manos para que tú la multipliques como aquellos panes y esos peces y des a comer a una multitud hambrienta, Señor, de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Y que ese pan y ese pez, Señor, que estamos dando o que vamos a dar, llegue hasta los confines de la tierra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana, el jueves, a seguir orando y la reunión a las 19 horas. Bendiciones.